buenos días. Mi nombre es Laura Valentina López Gutiérrez. Yo soy residente de segundo año de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia. El docente encargado es el doctor John Freddy Torrijos. Él es internista nefrólogo, magíster en telesalud, profesor del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia y hace parte del grupo de nefrología, trasplante renal y cuidado crítico del Hospital Pablo Tobón Uribe. El día de hoy vamos a tratar el tema de nefropatía por IgA. Entonces, empezando por la definición, es una enfermedad glomerular que se caracteriza por depósito de IgA en el mesangio. Puede tener una morfología granular que está asociada a esa proliferación celular en el mesangio y la matriz mesangial. Clínicamente va a estar, el dato característico va a ser la hematuria microscópica, a veces también se puede dar hematuria macroscópica y puede estar o no asociado a proteinuria. Como ya habíamos mencionado en seminarios previos, es la glomerulopatía primaria más frecuente en todo el mundo. La incidencia más o menos es de 2.5 casos por 100.000 al año. En los adultos es común en niños y en adultos, sobre todo entre los 20 y los 30 años, y va a tener una relación de 3:1 en de hombres a mujeres en Norteamérica y en el occidente, y en Asia tienen una relación de 1:1 en cuanto al género. Por lo general tiene un curso progresivo con 20 al 30% pues desarrollar insuficiencia renal, más o menos a los 20 a los 25 años del inicio, y más adelante les voy a decir cuáles son los factores pronósticos para que estos pacientes desarrollen una enfermedad renal crónica estadio 5. Pero al diagnóstico se puede encontrar ya enfermedad renal crónica terminal en algún grado en el 15% de los pacientes. Es una enfermedad glomerular, entonces, que por lo general no tiene proteinuria, puede tener hipertensión o falla renal. Si no tiene ninguna de estas, hay una baja probabilidad de progresión a los 15 años. Cuando tienen signos o síntomas o la proteinuria, aumenta esa progresión al 30 al 40%, y si tienen falla renal, la proporción aumenta del 50 al 70%. Esa enfermedad tiene un gradiente geográfico de arriba hacia abajo. En la parte de Rusia y en algunas partes de Asia, como en Japón, hay un aumento en la prevalencia de esta enfermedad. Recuerden que en Japón se hacen tamizajes activos a niños en las escuelas, en los trabajos, entonces allá la prevalencia puede ser tan alta como el 2%, y viene disminuyendo pues ya en Europa, en África, pero como podemos ver en América Latina, la frecuencia también es elevada. Entonces la inmunoglobulina A es la inmunoglobulina que es más abundante en todo el cuerpo, y algo muy importante es que se encarga de la defensa de las mucosas. Tenemos dos inmunoglobulinas, la inmunoglobulina polimérica y la monomérica. La polimérica es la que se libera en las mucosas, en esas células que están asociadas al tejido linfoide, y la monomérica es la que se deriva de la médula ósea. En la nefropatía por IgA, la que está pues frecuentemente asociada es la polimérica, o sea, es la que se produce en las mucosas. Como pueden ver aquí, la inmunoglobulina tiene unas bisagras y normalmente ella debe tener un proceso de glicosilación para su correcto funcionamiento. En este cuadro comparativo podemos ver la concentración de la inmunoglobulina A en suero. Tiene una vida media de 6 días aproximadamente, no pasa por la placenta, tiene una actividad antibacteriana, solamente una cruz comparado por ejemplo con la IgM, pero tiene muy buena actividad también antivírica, y tiene esa bisagra que les acabo de mostrar, puede ser sensible a enzimas proteolíticas. Algo importante, y eso va a repercutir en el tratamiento, es que la amígdala produce inmunoglobulina A, pero se han hecho estudios en los cuales se ha hecho amigdalectomía de los pacientes a ver si con eso disminuye la producción de la inmunoglobulina A, pero la nefropatía puede ocurrir incluso después de una amigdalectomía, entonces no es necesario realizarla. Y el aclaramiento de esa inmunoglobulina es por el hígado, por los hepatocitos y por las células de Kupffer. Y esto nos va a representar que los pacientes que tienen hepatopatía crónica pueden tener algo de aumento de la inmunoglobulina A.
Por eso esta inmunoglobulina va a estar aumentada en los pacientes, más o menos en 1/3 de los pacientes, pero eso no es necesario para el diagnóstico, o sea, no hacemos el diagnóstico solo con medir la inmunoglobulina en el suero, porque una inmunoglobulina elevada no nos da el diagnóstico. Pueden haber enfermedades como un mieloma que tenga un pico monoclonal IgA, y eso no necesariamente le va a causar una nefropatía por IgA a los pacientes. E incluso los pacientes con VIH en fase SIDA también tienen unos niveles elevados de inmunoglobulina policlonal, y en ellos tampoco necesariamente se tiene que dar una nefropatía por IgA. Entonces, que esté elevada no es suficiente para causar nefropatía por IgA. En la región de la bisagra, entonces, normalmente se da la glicosilación. En esta enfermedad, esa inmunoglobulina tiene una alteración en la glicosilación, y cuando no está bien glicosilada, se convierte como un autoantígeno y va a hacer que los anticuerpos IgG o IgA se unan contra esta inmunoglobulina con alteración de la glicosilación, se forman los complejos inmunes y ya después ellos van y se depositan en las células mesangiales. Y la alteración del aclaramiento de la IgA, como ya les dije, sobre todo en los pacientes con enfermedades hepáticas. Entonces, miren, aquí en esta gráfica podemos ver que hay una deficiencia en la galactosilación de la inmunoglobulina A. Después se generan esos anticuerpos IgA, IgG contra esa inmunoglobulina, se depositan en el mesangio, y ya sea por activación del complemento, los receptores IgA, va a haber un daño de las células mesangiales y se van a activar vías secundarias, dando finalmente una glomerulosclerosis y una fibrosis tubulointersticial. Entonces, esto se puede asociar con múltiples enfermedades, ahora lo vamos a ver más a fondo, pero más o menos con algunos HLA-B y BQ, en pacientes con cirrosis, pacientes con enfermedad celíaca, la púrpura de Genoch-Lane y el cesáreo. Entonces, miren que tener la inmunoglobulina con una alteración de la glicosilación, que es esta sigla, es necesaria, pero no es suficiente para desarrollar nefropatía por IgA. Es decir, se necesita un segundo, un tercer golpe para poder que esa inmunoglobulina A finalmente produzca todos estos complejos inmunes, y ya cuando esos complejos inmunes se depositan aquí en el mesangio, ya va a haber una proliferación celular, se va a producir mucha matriz extracelular, todo mediado por unas citoquinas y unas quimioquinas que les muestro en esta gráfica. Sobre todo las isoformas B y D del factor de crecimiento plaquetario hace parte importante de la fisiopatología de esta enfermedad. Esto finalmente es lo que lleva a la glomerulonefritis proliferativa mesangial, y el factor de crecimiento transformante beta va a aumentar esa producción de la matriz y de la esclerosis. La etiología, entonces, pues no está clara por completo, hay asociación y alguna predisposición genética. Como ya les había mencionado, la inmunoglobulina polimérica está en las mucosas, entonces se puede asociar con infecciones en las mucosas, sobre todo infecciones del tracto respiratorio superior, ya sea por bacterias o por virus. Posteriormente de la infección respiratoria, más o menos a las 24-48 horas, el paciente puede tener la hematuria macroscópica, pero también será descrito con enfermedades gastrointestinales pues infecciosas, aunque no es lo más frecuente es el tracto respiratorio superior. Esta enfermedad puede ser en el 5 al 10% familiar, pero puede ser esporádica en el 90 al 95% de los casos, o sea que es lo más común. Normalmente es primaria, pero también puede tener algunas condiciones asociadas. Miren las enfermedades que pueden estar asociadas con esta enfermedad. Acá tenemos las enfermedades reumatológicas, como la espondilitis anquilosante, la AR, el síndrome de Reiter y la uveitis. En las gastrointestinales, la enfermedad celíaca es la de las más frecuentes. Se ha reportado en casos con colitis ulcerativa y es raro con la enfermedad de Crohn o la enfermedad de Whipple. En la enfermedad hepática, como les mencioné, se encarga del aclaramiento de la IgA. Entonces, en las enfermedades, la cirrosis, sobre todo cuando es por alcohol, o la enfermedad hepática por esquistosoma, también se puede dar nefropatía por IgA, la sarcoidosis, la dermatitis herpetiforme, y en las malignidades, como en la gamapatía monoclonal IgA,
Y hay algunos carcinomas como el renal, el bronquial, el síndrome de Sézary que pueden dar esta enfermedad, pues eso se pueden asociar. Y en las infecciones, sobre todo las más importantes van a ser VIH y hepatitis B, pero se ha reportado con la brucelosis o con la lepra. Algo importante de acá es que les han hecho biopsias a todos los pacientes, pues a muchos pacientes que tienen cirrosis y les encuentran depósitos mesangiales de IgA y que pues no se habían manifestado clínicamente o los pacientes no consultan porque muchas veces puede ser microscópica la hematuria. Entonces, cómo se presentan estos pacientes va a depender o va a variar según la edad en la cual se encuentre cada paciente. La vasculitis por IgA va a ser más frecuente en los niños y va a ir disminuyendo a lo largo de la vida, pero siempre el riesgo va a estar, o sea, en los adultos también podemos encontrar vasculitis por IgA. La hematuria macroscópica, que es como una de las cosas más características, se da más o menos hasta los 40 años, posterior de los 40 años ya casi no se da la hematuria macroscópica, se empiezan a ver anormalidades urinarias, pero que son asintomáticas, entonces se cogen en los pacientes que se les hizo un tamizaje o un uroanálisis por cualquier otra causa. Se puede dar síndrome nefrótico, pero vean que es muy poco frecuente, o sea, la característica no es el síndrome nefrótico en esta enfermedad. Y puede haber algo de daño renal, sobre todo ya en el pico de los 50, 60 años de edad. La microhematuria, entonces, como les digo, es lo más frecuente, entonces se da en el 88% de los casos, la macrohematuria en casi la mitad de los pacientes, hipertensión en el 25% y ya la proteinuria, entonces, en rango nefrótico, miren que no es lo más común, en rango no nefrótico en el 80% de los casos, que se presenten de manera asintomática en el 40%, puede haber algo de dolor en el flanco en el 30% de los casos, la insuficiencia renal aguda tampoco es lo más común, pero se puede dar, y la insuficiencia renal crónica pues sea más o menos el 20%, pero ya como les mencioné, hay algunos factores para que esos pacientes lleguen a enfermedad renal crónica. Entonces, empezando como con cada una de las presentaciones, les puede dar hematuria macroscópica, como les digo, es más o menos en el 50% de los casos, sobre todo en la segunda, la tercera década de la vida. Y lo que ocurre es que tienen una infección del tracto respiratorio gastrointestinal, a las 24 horas les da la hematuria y esto nos va a ayudar a diferenciarla de la glomerulonefritis postostreptocócica, en la cual hay una hematuria, pero más o menos a las 2 o 3 semanas después de la infección, que por lo general pues es por estreptococo. Puede haber dolor por la cápsula, por el edema de la cápsula renal. Eso resuelve espontáneamente la hematuria y muchas veces los pacientes no consultan. Se puede asociar en algunos casos con lesión renal aguda y cada vez en el tiempo se van volviendo menos frecuentes y recuerden que después de los 40 años ya no les da por lo general hematuria macroscópica. Entonces, encontrar una proteinuria sin hematuria microscópica sería muy raro. Usualmente la proteinuria es menos de 2 gramos al día. El síndrome nefrótico también es muy raro, se puede presentar en el 5%. Ahora les voy a decir en qué casos se puede presentar síndrome nefrótico, pero no lo más común. Y ya se puede dar este síndrome nefrótico por manifestaciones glomerulares crónicas o porque tenga una manifestación temprana concomitante con unos cambios mínimos, que fue lo que vimos en el seminario de ayer. Que tenga en la microscopía electrónica fusión de los podocitos, pues de los procesos podocitarios, que nos dé como una morfología de cambios mínimos y que el paciente pues pueda tener depósitos de IgA. Pueden ser asintomáticos en el 30 al 40% de los casos, entonces diagnosticar a esos pacientes en este momento va a depender del tamizaje y de la biopsia renal, por eso en algunos países como Japón pues es más alta la prevalencia. Y lo que se va a observar es la microhematuria y proteinuria, que por lo general va a ser menos de 2 gramos en 24 horas. La lesión renal aguda es poco frecuente, menos del 5% de los casos les puede dar lesión renal aguda, pero tiene 3 mecanismos por los cuales da lesión renal aguda. Una que es la nefropatía por IgA crescéntica, en la cual hay depósitos, inflamación y necrosis y forman pues las medialunas. Puede haber daño tubular por los glóbulos rojos que empiezan a dañar los túbulos o que hayan daños incidentales concomitantemente. Esta es muy importante ya que en estos pacientes se requiere un tratamiento rápido agresivo por
porque si se deja evolucionar, tienen una alta progresión a enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica, entonces, pues tiene cuando no hay un diagnóstico y un tratamiento, hay una evolución larga que finalmente lleva al paciente a enfermedad renal crónica. Eso los va a llevar al desarrollo de hipertensión arterial. Se da sobre todo en los pacientes ya con edad avanzada y sobre todo cuando nunca tuvieron hematuria manifiesta, nunca se les hizo un uranálisis y pues los pacientes no consultaron. Entonces, lo que vamos a solicitar en estos pacientes cuando tenemos la sospecha de una nefropatía por IgA es un uroanálisis. Ahí vamos a observar una hematuria que es glomerular, se observan los glóbulos rojos dismórficos, se pueden ver cilindros eritrocitarios, la proteinuria, entonces se debe solicitar una relación creatinuria-albuminuria o una orina en 24 horas preferiblemente. La función renal, entonces necesitamos pedir unos azoados para estimar la tasa de filtración glomerular al inicio. Eso nos va a dar un marcador pronóstico y se va a hacer un seguimiento mínimo cada 6 meses. El complemento lo debemos solicitar como en el estudio de la glomerulopatía, pero en esta enfermedad usualmente es normal. Ya entramos al tema de si se le mide la inmunoglobulina sérica, entonces ella va a estar aumentada en un tercio o en la mitad de los pacientes. Cuando hay un contexto clínico adecuado, usted tiene una alta sospecha clínica, la positividad de la inmunoglobulina sérica pues le puede sugerir o confirmar más esta enfermedad. No tiene un valor pronóstico, puede tener una evolución durante la enfermedad y tiene niveles séricos de inmunoglobulina A glicosilada, puede ser de la especificidad del 90% o una sensibilidad del 76%. Cuando se hace la biopsia renal, entonces no solamente los pacientes que tienen hematuria glomerular, todos requieren ser llevados a biopsia renal, solo se llevan a biopsia aquellos que tienen una elevación de la creatinina o que tengan una proteinuria de más de 500 miligramos de decilitro. Si no cumple con estas características, no es necesario llevarlo a biopsia renal. Y miren los hallazgos que se pueden dar. Entonces, la microscopía de luz, hay un amplio espectro, puede ser desde cosas muy sutiles y muy normales. Hay grados variables de la proliferación mesangial. Pueden haber lesiones glomerulares necrotizantes con medias lunas, que ya les dije que puede ser una de las causas de lesión renal aguda, pero que no es lo más común y que sería una urgencia. Y es muy raro. Se puede dar esclerosis y ya la inmunofluorescencia, entonces se va a ver el depósito mesangial de inmunoglobulina A, puede haber depósito en el mesangio adyacente a las células activadas. Ocasionalmente pueden ser subendoteliales con lesiones proliferativas y subepiteliales, es muy raro pues ese depósito. Puede haber depósito de C3 en el 90% y de IgM-IgG 40%. C1Q casi pues nunca está presente en esta patología. Entonces, lo típico es un aumento en las células mesangiales, la matriz mesangial, con unas asas capilares que por lo general son normales, pero puede tener algo de hipercelularidad endocapilar. Y aquí podemos ver entonces en la gráfica A una inmunofluorescencia donde se ve el pigmento en el mesangio de inmunoglobulina A. Se ve entonces un aumento difuso de la hipercelularidad mesangial. Y en esta microscopía electrónica se ven pues unos depósitos mesangiales. Algo importante en la histopatología es la clasificación de Oxford, en la cual se caracteriza como por las iniciales M, E, S, T, MEST, en la cual la M es el score mesangial. Hay 2 puntos, la E de hipercelularidad endocapilar, la S de glomerulosclerosis segmentaria y la T de atrofia tubular. Eso pues da un puntaje y ya vamos a mirar para qué nos sirve. Entonces, ya cuando tenemos, pues, estamos haciendo el diagnóstico, hay diagnósticos diferenciales de la nefropatía por inmunoglobulina A, en las cuales se pueden incluir la nefritis lúpica, la enfermedad hepática alcohólica, como ya vimos la razón fisiopatológica, una gamapatía monoclonal que sea de predominio IgA, una nefropatía por esquistosoma o esta enfermedad que se llama la glomerulonefritis postinfecciosa aguda con IgA dominante. Entonces es una enfermedad diferente, esa enfermedad por lo general es
es debido a infecciones estafilocócicas. El factor de riesgo más importante es la diabetes, y en esta pues se da una glomerulonefritis postinfecciosa, pero acá la inmunoglobulina A es dominante en los depósitos glomerulares, pero se va a manifestar más, no con una nefropatía por IgA, sino con una glomerulonefritis postestreptocócica postinfecciosa, en la cual tenemos lesión renal aguda. Se documentó pues la infección estafilocócica, hay hipocomplementemia, sobre todo C3, puede haber hipercelularidad endocapilar, y pues hay una tensión en la inmunofluorescencia más fuerte por el C3 que por la inmunoglobulina A. En los diagnósticos diferenciales también entonces tenemos en los pacientes que tienen hematuria macroscópica, buscar pues síndrome de Alport o membrana proliferativa, y recuerden que la nefropatía por membrana basal delgada también es un diagnóstico de la microhematuria aislada. Entonces, los factores pronósticos para estos pacientes pues pueden ser clínicos, paraclínicos o histopatológicos. Entonces, en los pacientes que son de sexo masculino, que tienen más de 60 años y son obesos, pueden ser un factor de mal pronóstico, aunque en Comprehensive refieren que el género no tiene un impacto pronóstico, pues como para tener en cuenta. En la clínica, si el paciente no tiene historia de hematuria macroscópica, si la hematuria microscópica es persistente, si hay hipertensión persistente y un incremento de la creatinina al momento del diagnóstico, también son marcadores de mal pronóstico. Si tienen proteinuria de más de 1 gramo, hiperuricemia, hipertrigliceridemia, también hay que tener en cuenta esto. Esto en miras al tratamiento, pero es importante tenerlo muy en cuenta. Y en la histología, en los que tengan esclerosis glomerular, que tengan proliferación endocapilar, que tengan atrofia tubular o fibrosis intersticial y pues las crecientes, esto también va a ser un factor de mal pronóstico. Y en algunos textos se incluye el score de MEST que les mostré inicialmente, aunque las guías CAIGO refieren que este no puede ser el único factor pronóstico a evaluar en los pacientes. Ya antes de entrando al tratamiento, hay tratamiento inmunosupresor y no inmunosupresor, siendo este el más controvertido, pero creo que uno de los más importantes. Entonces, en el inmunosupresor, la idea es bloquear el sistema renal angiotensina aldosterona para enlentecer el deterioro de la función renal y detener la progresión de la proteinuria. Y en el tratamiento inmunosupresor, pues es un tratamiento dirigido ya más específicamente a los mecanismos fisiopatológicos. Voy a iniciar con el inmunosupresor. La idea es darle entonces antihipertensión a estos pacientes, manejarles la proteinuria, hacer una restricción dietaria de sodio, la tonsilectomía, que pues no está recomendada, ya les expliqué el por qué. Hay antiplaquetarios, el aceite de pescado. Entonces, en cuanto a la proteinuria y la hipertensión, entonces estas son las guías CAIGO del 2012, hay una actualización del 2020. Ellos recomiendan dar un IECA o ARA a aquellos que tengan proteinuria de más de 1 gramo, y como vamos a ver, 1 gramo es como el punto de corte para muchas decisiones terapéuticas, y lo vimos porque es un factor pronóstico en este punto. Cuando tengan entonces más de 1 gramo, darle IECA y darle ARA. La meta entonces va a ser que se alcancen proteinurias de menos de 1 gramo al día. Y en cuanto a la hipertensión, la meta va a ser que si el paciente tiene menos de 1 gramo de proteinuria, que tenga menos de 130/80 de presión arterial, pero si tiene más de 1 gramo de proteinuria, titular la dosis de manera que tengamos una meta de 125/75. Reducir la presión arterial va a ser benéfico para enlentecer la enfermedad glomerular progresiva, y también reducir la proteinuria a menos de 1 gramo va a disminuir significativamente el riesgo de progresión de enfermedad renal crónica. En este estudio entonces de 44 pacientes, que fue un RCT, podemos ver, incluyeron 44 pacientes en los cuales tenían nefropatía por IgA, que tuvieran una creatinina menos de 1,5, pero miren que aquí la proteinuria era de 500 miligramos al día. Les dieron enalapril a uno de los grupos a que alcanzaran presión arterial de 140/90, y al otro grupo pues fue placebo.
El desenlace primario fue la sobrevida renal y miren cómo en los pacientes que tienen enalapril tienen un aumento en la sobrevida que aquellos pacientes que tienen el placebo. En este estudio también se evaluó la proteinuria y en este grupo de intervención había una reducción de la proteinuria y era una sobrevida que se mantenía a lo largo de los años, a diferencia del grupo control. En este otro estudio que también evaluó IECAS, ese no evaluó IECAS, sino el valsartán, habían pacientes con proteinuria de más de 1 gramo, la creatinina era menos de 2.8, o pacientes que tuvieran entre 1.4 y 2.8, independientemente de la proteinuria. Se incluyeron 109 pacientes y se les dio valsartán versus placebo y la meta era tener 140-90. El desenlace primario era tener un tiempo al aumento doble de la creatinina o que desarrollaran enfermedad renal crónica con necesidad de diálisis, y acá podemos ver la sobrevida libre de evento. En el grupo de tratamiento fue muy cercano a 100 y en el grupo placebo pues fue más o menos del 90%. En este estudio con ARAS entonces también hubo una reducción de la proteinuria en el 33% y también hubo una disminución en esa reducción de la tasa de filtración glomerular versus aquellos pacientes que recibieron placebo. Entonces, hasta aquí la importancia a resaltar de los IECAS y los ARA para disminuir la progresión de la enfermedad renal, disminuir la proteinuria. En este estudio entonces ya vamos a empezar a hablar de los corticosteroides. Ese fue un RCT también, fue publicado en el 2004. En este se incluyeron 86 adultos que tenían proteinuria que era moderada. En estos ya había, miren, una proteinuria de más de 1 gramo, entre 1 y 3.5 gramos, y tenían una reducción leve de la tasa de filtración glomerular, más o menos de 1 miligramo de decilitro. Ellos fueron aleatorizados a recibir tratamiento de soporte, que tratamiento de soporte es todo lo que les acabo de decir, los IECA, los ARAS, la restricción de sodio, o recibir corticosteroides a esta dosis. 1 gramo de metilprednisolona por 3 días y después la prednisolona 0.5 miligramos kilo. Y en este estudio pues no se usó de manera rutinaria los IECAS. A los 5 a los 10 años, los pacientes tratados con corticosteroides tenían una mejor función renal que los que no estaban tratados con corticosteroides. Acá pueden ver el tratamiento, la raya negra continua. Entonces estos pacientes tenían una supervivencia sin el desenlace que fuera que se le aumentara la creatinina al doble, mayor que aquellos que no tenían el tratamiento con corticosteroides. Y acá pues hay como unas variables que son predictoras. Entonces el tratamiento con los esteroides y reducir esa proteinuria a los 6 meses son factores que pues eran variables que estaban relacionadas con una mejor sobrevida renal. En este otro estudio que fue publicado en el 2009, cogieron 97 pacientes, también tenían proteinuria de más de 1 gramo, tenían una tasa de filtración glomerular más de 50. Ellos los aleatorizaron en ramipril y un curso de 6 meses de prednisolona durante 2 meses o ramipril solo, es decir, todo como la terapia de soporte con corticosteroide o solo la terapia de soporte. Los pacientes que trataban con prednisolona redujeron la incidencia de enfermedad renal crónica terminal un 2 versus un 14% en estos que recibieron esteroide. Y acá lo podemos ver, esa es la sobrevida acumulada en los pacientes que tenían prednisolona y ramipril versus los que tenían solo ramipril. Finalmente, entonces les muestro este metaanálisis en el cual se incluyeron 10 estudios. En total hay más o menos 536 pacientes. El desenlace primario fue un compuesto de enfermedad renal crónica en estadio 5, un aumento doble de la creatinina, una disminución en la mitad de la tasa de filtración glomerular. Y vean que pues, eran siempre heterogéneos los estudios, pero en el ponderado hay una evidencia a favor del uso de los esteroides, tanto para el desenlace renal primario, que era pues el aumento doble de la creatinina, como para el control de la proteinuria, pues también era a favor de los esteroides. Hay que tener en cuenta que los esteroides tienen pues unos efectos adversos como diabetes, hipertensión, sangrado gastrointestinal, el síndrome de Cushing, que pues hay que tener en cuenta, pero no fue pues como tampoco lo más frecuente.
Este estudio es muy interesante, fue publicado en el New England en el 2015. En este se evaluó esta terapia de soporte con la inmunosupresión. Entonces, miren que aquí todos los pacientes tenían nefropatía por IgA, que tuvieron una tasa de filtración de más de 30, tenían que tener proteinuria de 0.75 gramos de decilitro, tenían que tener hipertensión o disminución de la tasa de filtración glomerular. Entonces, primero tenían una fase de run-in en la cual pues era de 6 meses y solo se les daba el IECA, LARA, controlar la presión arterial y la estatina. Si los pacientes respondían, entonces pues se sacaban. Si en algún momento esta proteinuria volvía a estar mayor de 0.5 o aquellos que desde el inicio no respondían, entonces y se incluían en el estudio. Y se aleatorizaban a seguir solo con esa terapia de soporte o estar con la terapia de soporte y agregarles la inmunosupresión. En la terapia de soporte, entonces, incluyeron 80 pacientes y en la que era soporte e inmunosupresión, 82 pacientes. Esa fue la dosis que se usó en los que tenían tasa de filtración glomerular de 60, metilprednisolona y prednisolona, una dosis muy similar al estudio anterior. En los que tenían 30 y 59 se usó ciclofosfamida asociado a prednisolona y seguido pues por acetoprina. El desenlace primario fue que hubiera una revisión completa que se definía como una proteinuria creatinuria de menos de 0.2, que tuviera un descenso de menos de 5 mililitros minuto. Ese fue el primario, pero tenían un segundo desenlace primario y es que hubiera una disminución de menos de 15 mililitros de tasa de filtración glomerular. Ya vamos a mirar los resultados. Entonces, ese es el desenlace primario. Entonces, en el 5% de los que tenían terapia de soporte versus el 17% de los que tenían en el grupo de control alcanzaron una remisión clínica completa. Que remisión clínica completa les dije que era la proteinuria y una disminución de la tasa de filtración glomerular. Entonces aquí pues beneficia a dar el tratamiento combinado de soporte y la inmunosupresión. Pero en este otro desenlace primario, que era una disminución de más de 15 mililitros minuto de tasa de filtración glomerular, también pues hubo como una tendencia a que fuera mejor en el grupo de los dos tratamientos, pero no hubo una diferencia significativa, pues no era cruzada la unidad. Finalmente, entonces, en estos desenlaces que eran los secundarios, mire que los pacientes, pues en cuanto a la desaparición de la hematuria, en cuanto a que los pacientes terminaron enfermedad renal crónica en estadio terminal, pues no hubo tampoco una diferencia significativa. Ellos concluyen entonces que la adición de la terapia inmunosupresora al cuidado soporte, que ya es el que tenemos claro, no mejora significativamente los desenlaces, pero sí va a aumentar los efectos adversos. Y en este otro estudio que se llama el testing, ellos también es un RCT, se incluyeron 100 centros, la mayoría de los pacientes incluidos fueron en China, se incluyeron pacientes con nefropatía que tuvieran tasas de filtración glomerular entre 20 y 120 y una proteinuria de más de 1 gramo al día. Se excluyeron aquellos que tuvieran contraindicación para los esteroides y finalmente pues reunieron 262 pacientes. Tenían un periodo inicial también de 4 a 12 semanas en el cual se optimizó el tratamiento con los IECAS, los ARAs, el control de la presión arterial. El control fue el placebo y la intervención fue el esteroide, pero fue con metilprednisolona, y el desenlace primario era un compuesto de una reducción de la tasa de filtración glomerular, la enfermedad renal crónica y muerte por enfermedad renal. En este estudio pueden ver que hay una disminución del desenlace primario con el placebo, pero lo más importante es que pues sí tenían una disminución de la proteinuria en la tasa de filtración glomerular, les iba mejor con la metilprednisolona. Sin embargo, estos pacientes tenían muchos efectos adversos, sobre todo infecciones graves, con un RR de 4.63 de esas infecciones graves en el grupo de intervención se dio en el 14% y en el control en el 3.2%, y esto llevó a la suspensión temprana del estudio. Estos dos ensayos, los últimos que acabamos de ver, el de New England y lo que nos enfatizan es el valor de dar una terapia integral de las medidas de soporte. Eso es mucho más importante, la inmunosupresión también en algunos pacientes, pero siempre va a ser más importante optimizar las medidas de soporte.
Finalmente, este NEFIGAN es un estudio de receta doble ciego en el cual se evaluó pues los esteroides, pero budesonida, se evaluó budesonida versus placebo, y en estos pacientes miren que el cambio de la proteinuria a creatinuria en los de placebo pues no hubo mayor cambio, en cambio aquellos que recibían budesonida a diferentes dosis tenían un cambio en la proteinuria. Al igual aquí en la tasa de filtración glomerular, ese es el cambio. En el placebo pues no hubo mayor cambio, en cambio los pacientes que tenían budesonida pues tenían un aumento de la tasa de filtración glomerular. Entonces, este estudio concluye que hay una reducción de la proteinuria y mejor conservación de la función renal en los pacientes que son tratados con budesonida. Ya que nos recomiendan las guías, entonces la guía KDIGO en el año 2012 nos recomienda que el esteroide, entonces, ¿a quién se lo vamos a dar? A los que tengan proteinuria de más de 1 gramo al día, que persistan con esa proteinuria a pesar de 3 a 6 meses de IECA y ARA, un adecuado control de la presión arterial y que tengan una tasa de filtración glomerular más de 50. Entonces, esta es como la recomendación más importante. Los esquemas de tratamiento, pues, puede ser según los estudios, este o este, ahí se los dejo para que lo lean más adelante. Y en los que tengan menos de 50, pues no hay como una evidencia que sugiera el uso de esteroides. Esto en la guía del 2012, ya les voy a mostrar la actualización. Va a pasar esto. Otros inmunosupresores como la ciclofosfamida, la cetioprina y la ciclosporina y el micofenolato, en realidad pues no están recomendados. La evidencia es muy baja, es insuficiente, pues versus los esteroides, y riesgo-beneficio tienen altos efectos adversos, entonces pues no se utiliza. Esa es una de las tablas que está en la guía del 2020, que está disponible desde junio. Acá podemos ver que los anticoagulantes, la satioprina, ciclofosfamida, inhibidores de calcineurina, rituximab, el aceite de pescado, el micofenolato, pues no se recomienda. En Comprehensive nos dan este algoritmo que resume muy bien pues como la charla. Entonces, en los pacientes que tienen bajo riesgo, es decir, que solo tienen micromaturia aislada y la proteinuria es menos de 500 gramos, no son hipertensos ni tienen disminución de la tasa de filtración glomerular. En esos pacientes solamente es seguimiento por al menos 10 años. Vámonos para el otro lado, aquellos que son de alto riesgo. Alto riesgo son aquellos que tienen una disminución de la tasa de filtración glomerular pues rápida. Entonces, si el paciente tiene una lesión renal aguda debido a la macromaturia, entonces se le da terapia de soporte, que ya sabemos qué es. Y recuerden que pueden haber pacientes que tengan síndrome nefrótico, que no es lo más común, pero se puede dar, o los que tengan rápidamente progresiva con pues, las medialunas. En esto se les debe dar la terapia de soporte, pero se debe añadir la inmunosupresión, ya les voy a decir cómo. Y en aquellos que ya están en el riesgo intermedio, o sea, tienen una proteinuria entre 0.5 1 gramo, tienen tasa de filtración glomerular reducida y tienen hipertensión, entonces se les debe optimizar la terapia de soporte por 3 a 6 meses y ya va a depender según la tasa de filtración glomerular. Si tienen más de 50 al día, pero tienen una proteinuria menos de 1 gramo, entonces solo terapia de soporte. Pero si ya tienen la proteinuria más de 1 gramo, entonces aquí, aparte de la terapia de soporte, se deben añadir los corticosteroides por 6 meses. Si tienen entre 30 y 50 de tasa de filtración glomerular, entonces se continúa la terapia de soporte y se evalúa pues la inmunosupresión, pues según su paciente, pero eso no está pues como muy bien estudiado. Y la tasa de menos de 30, entonces solamente la terapia de soporte, excepto si le da una lesión renal aguda por medialunas, pues una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Si no, pues no hay necesidad de ponerle inmunosupresión a este tipo de pacientes. Esta es la del 2020, la KDIGO. Entonces, más o menos lo que nos dicen es si usted tiene una glomerulonefritis con predominio de IgA, excluye todas las causas secundarias que fue las que ya vimos. Dice sí, esto es una nefropatía por IgA idiopática, evalúa el score, entonces empieza con el manejo de la presión arterial, los IECAS, los AR, la modificación de los estilos de vida y riesgo cardiovascular. Pero ellos dicen dos cosas muy interesantes, que es lo que les traje aquí.
Ellos recomiendan que todos los pacientes con proteinuria de más de 0.5 gramos 24 tengan YECA o ARA. Hasta ahí pues no hay nada nuevo, pero acá recomiendan que todos los pacientes con más de 0.5 gramos en 24 horas, independientemente de si tienen hipertensión arterial o no, sean tratados con YECA o con ARA, pues según la tolerancia. Y en este algoritmo podemos ver que los pacientes que tengan una proteinuria de más de 1 gramo, a pesar de 3 meses de usted haberle dado un soporte adecuado, el manejo de la presión arterial o YECA o ARA, entonces va a depender. Si tienen menos de 30 mililitros minuto, y miren aquí ese cambio, que en el anterior decían 50 o más de 30. Si tiene menos de 30, entonces solo considerar la terapia de soporte y optimizarla lo más que se pueda. Pero si tiene más de 30, entonces mire si tiene efectos como de toxicidad por los esteroides y ya mira si riesgo-beneficio, si le va a poner el corticosteroide. Entonces, en estos pacientes, estas son las recomendaciones también del 2020, entonces miren, que aquellos que tienen una proteína de más de 1 gramo, a pesar de 90 días de un tratamiento óptimo, son los que más riesgo de progresión tienen. Y la inmunosupresión entonces se debe considerar en aquellos que tienen alto riesgo de progresión, o sea, en los que tienen más de 1 gramo en 24 horas a pesar del tratamiento óptimo. Y estos pacientes, la inmunosupresión pues se puede considerar, pero ojo que los pacientes que tienen menos de 50 de tasa de filtración glomerular, pues tienen más efectos adversos relacionados al esteroide. Las dosis ahí se las dejo por si las necesitan. Y ya casos especiales, entonces recuerden que para los pacientes que tienen un síndrome nefrótico, aquí les mencioné que hay pacientes que pueden tener como algo de enfermedad de cambios mínimos, pero con depósito de IgA. En estos casos en los cuales hay síndrome nefrótico, puede haber pues una policitopatía que asemeja a esa enfermedad de cambios mínimos y se debe tratar pues como si fuera una enfermedad de cambios mínimos. Si hubo una nefropatía por IgA, pero que tiene lesión renal aguda y tiene una glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿cómo se va a tratar? Pues se debe tratar igual como si fuera una vasculitis ANCA, como una vasculitis asociada a ANCA. Se debe tratar de la misma manera y pues ellos nos remiten a ese capítulo de la guía. Entonces, otros tratamientos, el aceite de pescado, como vimos, no está recomendado, aunque eso es seguro, pero tiene una muy baja calidad de la evidencia. Ellos dicen que en los que tienen más de 1 gramo, a pesar de la terapia, pues podría ser una opción. La tonsilectomía, como les digo, no está recomendado. El dipiridamol y la warfarina tampoco se recomienda. El trasplante renal, entonces, esto es una enfermedad que no es corregible por el trasplante renal. Recuerden que el problema está en el plasma y no en el riñón. Entonces, aquellos que tienen trasplantes les puede recurrir a los 10 años. Pueden haber depósitos mesangiales de IgA en el riñón del donante trasplantado hasta en un 60% de los pacientes. En otras series, pues dicen que hay una recurrencia al menos del 50% de los pacientes, se puede dar una pérdida del injerto en el 5% y el riesgo acumulado de pérdida del injerto después de una glomerulonefritis rápidamente progresiva post-trasplante es de un HR de 7.45. Entonces, para concluir, es una enfermedad glomerular primaria, es la más frecuente de las primarias, se da un depósito y una proliferación mesangial y se ve pues ahí por la inmunofluorescencia. Clínicamente lo más importante es hacer la hematuria, ya sea micro o macro, sobre todo después de infecciones respiratorias. No es lo más usual la lesión renal aguda, no es lo más usual el síndrome nefrótico ni la hipertensión maligna, pero se pueden dar. A quienes se le va a hacer biopsia, entonces aquellos que tengan factores de mal pronóstico, que son los que tengan más de 0.5 gramos en 24 horas o que tengan insuficiencia renal. Si solo tienen la hematuria, no hay que hacerles biopsia. ¿Cuáles son los pilares de tratamiento? Entonces, controlar la proteinuria, controlar la presión arterial, la importancia de tanto de los YECAs como de los ARA2. Recuerden que la guía, la última, nos recomiendan que independientemente de hipertensión arterial o no, se podría dar el tratamiento. Los esteroides, entonces cuando tengan una proteinuria de más de 1 gramo y que a pesar de que ya tengan una terapia óptima por 3 a 6 meses, persistan con esta proteinuria. Si tienen una glomerulonefritis rápidamente progresiva, tratarla igual que una vasculitis asociada a ANCAS
y la indicación de terapia de trasplante, pues si tiene una indicación de terapia de reemplazo renal, sabiendo pues como el alto porcentaje de recurrencias. Muchas gracias.